Esto ocurre en España. Grupos de la comunidad LGBT están imponiendo, según dice el informe, una agenda en los niños de las escuelas. La agenda tiene como título Taller de Igualdad, se llama así a una asignatura extracurricular. Y mucha gente se pregunta si de alguna manera están presionando para que entiendan todo esto desde una temprana edad y de cierta manera se normalice. Continuamos aquí en Cada Tarde. Diego Vaz me acompaña el día de hoy. Tenemos con nosotros a la psicóloga Cristina Balinotti para conversar sobre este tema bastante delicado, pero que vale la pena conversarlo. Por cierto, las personas que están esperando en línea, quédense en línea, 305-529-1020, sé que quieren opinar, así que Zairena está en la consola y vamos a estar hablando con ustedes en tan solo minutos. Bienvenida, Cristina, una vez más, gracias por estar con nosotros. Queremos conocer tu opinión acerca de todo lo que has escuchado esta tarde. Bueno, yo creo que fue cuanto menos una decisión apresurada del sistema de escuelas y de esta escuela específicamente, por cuanto tenían dos opciones. Primero, efectuar una entrevista y consensuar con más del 50% aquellos padres, aquellas familias que desean hablar de esto. De lo contrario, había una segunda opción, como es dar un curso, ¿verdad?, a los padres, a las familias, para que puedan hablar en su casa con estos niños. Esto sería lo más acertado y prudente, porque de lo contrario estamos atentando contra la defensa a la libertad de la familia, de explicar algunos temas en el momento en que ellos los desean. Vale decir, la familia educa en valores, en principios, va a tener mucho que ver la religión también de cada uno. Y la escuela instruye. No creo que sea el campo propicio la escuela para este tipo de currículum, ¿verdad? Esta currícula que ya han establecido. Me parece que ese derecho de explicar la diversidad o el respeto por lo diferente tiene que funcionar desde el hogar, y lo debemos hacer. Quizá es un diálogo que nos debemos como familia, hablar con nuestros chicos, no para aceptar, pero sí para respetar lo diferente, ¿verdad? Hacia sociedades mucho más pacíficas, porque si no la discriminación estamos viendo que crea muchísima violencia. Y no solamente hacia estas comunidades, hay que hablar también de otro tipo de discriminaciones que están ocurriendo en los últimos tiempos. Vale decir que es un problema que fue abordado de manera imprudente, y por otro lado dejando afuera otro tipo de discriminaciones. Claro, intentaron hacer algo debido al aluvión de problemas que están existiendo y de la discriminación que hay en contra de lo diferente, pero no era el medio sin duda este. Y por supuesto, como padres, mis hijos ya son muy grandes también, pero tengo una nieta, y como padres tienen todos que estar muy preocupados con esto, intentando ir a hablar a la escuela, o bueno, como esta señora hizo, los cambios de colegio. De nuevo, resaltar la parte positiva, si es que hay algo positivo esto de la escuela, que intentó hacer algo, pero lo hizo mediante los caminos equivocados, digamos, porque esto se tiene que consensuar con las familias y con los padres, no se puede hacer de manera unilateral, sobre todo porque está involucrando, como te decía antes, la religión, todo un concepto moral, un concepto ético que cada familia tiene. Doctora, Entonces, no es un poco, o sea, ya establecimos que esto es un tema que debería enseñarlo y conversarlo dentro de la familia y no en un aula. Pero tener material en un currículum desde kindergarten. De hecho, hay madres que han denunciado que hay libros de kindergarten, de primer grado, donde hablan sobre niños gustando de niños, niñas gustando de niñas.
¿Es un poco temprano para hablar de estos temas con un niño de kindergarten? Por supuesto que sí, por supuesto. Tenemos que abordarlo cuando el niño pregunta, nunca nosotros imponiendo el tema. Y sabemos que está rondando la sociedad y los niños van a venir con preguntas si es que es una familia con diálogo robusto y sano en donde se pueden hablar todas las cosas. Pero esto viene empujando como una ideología, pareciera una indoctrinación, y realmente no es conveniente. Y suena muy extraño en un país tan democrático como es Estados Unidos, ¿verdad?, que se tomen decisiones tan unilaterales. Sí, por supuesto es temprano. En una edad en que tú sabes hasta los 6 años, son los años fundacionales del individuo, en donde aprenden todo, y esos conceptos de la vida deben ser impartidos por los padres. Y en base a eso luego llegarán los otros diálogos. Coincido con esto, pero también me parece, y tal vez un poco respondiendo a la pregunta de Karine, es esto que usted plantea, que hasta los 6 años se van formando los conceptos fundacionales. Es precisamente en esa edad, en esa etapa, donde el sistema de escuelas pone esto en la currícula, que es el lugar del momento en el que los chicos están formando esa cabecita, donde con esos argumentos dicen, bueno, esto es lo que existe también. Existe mamá, existe papá y Claro. existe todo esto. O sea, me imagino que la respuesta a lo de Karine es ¿por qué tan temprano? Precisamente porque van a donde es el momento. Si se lo ponen en la currícula a mi hijo que tiene 17 años, ya es como que ya lo agarraron. Está claro. Ya está claro, ya lo agarraron Está claro en la formado, vida. ¿no? Sí. Claro, sí, pero pueden empezar un poco más tarde, siempre con el consenso de las familias. Y de nuevo, reunirse con los padres, las escuelas tienen que reunirse con los padres y de alguna manera desarrollar un protocolo, algo para que los padres en el hogar tengan herramientas para poder hablar con sus hijos de ello. Pero cada padre, hay padres que son bastante liberales y consideran adecuado que el niño lo sepa ya de temprana edad. Pero yo no creo que tengamos que confundirlo. Es cierto lo que tú dices, Diego, pero el tema es que eso le corresponde a los padres. Por eso, en todo caso, razonar con los padres, invitarlos a seminarios en las escuelas, a charlas, a ver qué es lo que piensa cada uno y que cada uno tenga la opción de que siga ese niño allí o sacarlo, o de lo contrario hablar ellos con los hijos después de los 6 años, sin duda, porque tenemos que esperar cierta maduración psicológica y neurológica del niño, ¿verdad? Claro. Para que pueda, para no confundirlo. Doctora. Sí, un poco retomando la afirmación de Diego con respecto a que, bueno, se le enseña porque son los años fundacionales. Justamente son años de mucha labilidad psíquica. La mente se está formando, hay toda una arquitectura cerebral que está comenzando a funcionar. Y entonces es muy, muy fácil indoctrinar a los niños. Es muy fácil inculcarle cosas que en otras edades, donde existe ya la reflexión, el replanteamiento de la realidad, es más difícil. Entonces, por eso es que lo están impulsando desde tan temprana edad. De modo que creo que debemos retomar la soberanía de la familia, ¿verdad?, en esta sociedad. Quizá le hemos dado también a la escuela un protagonismo exagerado porque como, bueno, se trabaja mucho, las madres, los padres trabajamos mucho y entonces pretendemos que la escuela eduque y haga todo por nosotros. Y en realidad no podemos de ninguna manera renunciar a la función primordial que es educar a nuestros niños. La escuela, en efecto, instruye, le da las herramientas en las materias y en todo lo que se estudia y nosotros les damos esta educación amorosa de principios de valores, en base a lo que nosotros consideramos. Desde ya que la educación tiene que ser una educación de apertura, pero a medida que va pasando el tiempo, bueno, sabemos cuándo y en qué momento los niños van a aprender. Están listos pero para generalmente escuchar eso. cuando preguntan.
Claro. Es como una normalización de todo esto y ni siquiera da chance a la familia. O googlean, Karine, o googlean, a lo mejor esa misma duda que tuvo la chiquita en la escuela, a lo mejor la googlea y en camino a casa, en el Exacto. bus, pone googlear y le aparece. Quiero acercarte un mensaje más de Rosemary, dice, en el sistema escolar de Miami tenemos eso en la currícula desde hace un tiempo. Debemos mostrar ejemplos de familia existentes, mamá, papá, dos mamás, dos papás. Aún no tenemos libros sobre el tema, pero imagino que eso viene. ¿Puedo decir algo con respecto a Adelante. esto? Sí, evidentemente para que el niño llegue a la casa y pregunte, generalmente se entera siempre en la escuela de algo y los mismos compañeros entre ellos hablan. Tiene que existir en la casa un diálogo previo. Es decir, para que el niño vaya con esa pregunta, en lugar de consultar afuera de la casa, en lugar de buscar ayuda afuera. Un diálogo temprano que en estos primeros años de vida, desde el nacimiento hasta los 6 años, hay que abrirse a ese diálogo contándole nuestras cosas y ellos al principio desde ya que no van a responder con un diálogo, por ahí una sonrisa, pero van a entender la intención de mamá y de papá de estar con ellos y de dialogar. Entonces, esa primera relación, que es como una comunión entre mamá, papá y el niño, es muy importante para el desarrollo del diálogo posterior sano, que va a durar toda la vida. Y entonces, cuando todos estos problemas surjan en la escuela, vuestros planteos, la primera persona a la que van a acudir va a ser a nosotros. No va a ser a personas inadecuadas, ¿no? Hay que construir Es la decir, que confianza. hay que construir la confianza. Desde ya que es muy difícil construir la confianza en una sociedad donde los padres estamos muy atentos al trabajo y debe ser así porque bueno, hay que darles de comer a nuestros hijos. Sin embargo, el poco tiempo que estamos debemos recuperar ese espacio para desarrollar la confianza, el espacio con los hijos, de diálogo, aunque sea pequeño, aunque sea bebé. Hay que Doctor, poder hacerles sentir que estamos con ellos escuchándolos. cuando uno entra al Cartoon Network, por ejemplo, ya ellos hablan de este tipo de diversidad, tienen en los comerciales niños de diferentes géneros y eso, por más de que el niño esté aprendiendo, o sea, eso tiene que generar un tipo de confusión. Entonces, no es solamente la escuela, sino es la televisión, los medios de comunicación, o sea, las redes sociales. Es como una lucha de David y Goliat de los padres versus todo lo que tienen allá afuera, no es solamente la escuela. ¿Qué hacer con todo esto? Claro, la única esperanza que tenemos para desarrollar sociedades más sanas para el futuro es fortalecer la familia. La familia es la primera institución que el hombre conoce cuando llega a esta tierra. Por lo tanto, ahí se sientan todas las bases del desarrollo de la personalidad. Y entonces tenemos que fortalecerla a través del diálogo, de la escucha atenta, escuchar a nuestros hijos, 80% escuchar, 20% hablar, permitir que haya una articulación entre las ideas de ellos y las ideas propias, que haya una cierta libertad, pero siempre dentro de un ámbito de respeto y de diálogo. Lo que pasa es que vivimos aquí épocas muy difíciles. La época de la posmodernidad es una época que ha quebrado y ha roto con todos los ideales de la modernidad, ¿verdad? Entonces, ya ahora se llama la época del desencanto. Y entonces estamos desencantados de todo y todo nos da igual. Y entonces, acá es cuando más tenemos que focalizarnos en la familia, en el rol que tenemos los padres. Porque si los padres no estamos tanto con nuestros hijos o el poco tiempo que estamos, no se lo dedicamos. Porque a veces estamos en casa, pero no estamos mentalmente, estamos todavía en el trabajo. Entonces, ahí viene el gran problema. El niño siempre va a quedar a merced de todas las cosas que ve en Internet, que justamente en este caso le enseñan en la escuela. Tiene que haber una autoridad experta, que eso se llama, no una autoridad a los golpes, o ya esa era otra época. Una autoridad experta es aquella que puede hablar con el niño y que le permite al niño
contar cualquier cosa que le haya sucedido o cualquier inquietud que tenga. Es la única esperanza, porque fíjate, volver a las bases ¿cuáles son? La familia, esa es la base de una sociedad. Entonces, estamos viendo que ahora esas bases están flojas, esas bases están realmente en vías de desintegración, y es donde los padres conscientes y los padres debemos, digamos, lo que queremos realmente rescatar a nuestros hijos de todo esto, solamente hacerlo seriamente a través de estar cerca de ellos. Por supuesto que los sermones no sirven si uno lo sienta a un niño y le dice, vení que te voy a hablar de esto. El niño, el adolescente, de cualquier edad, a los 5 segundos se desconectaron, y entonces asientan con la cabeza y no están conectados. Es un ejercicio Pero extra, sí, tenemos que aprender a hablar con los hijos, tenemos que aprender a generar ese vínculo, a fortalecerlo y a construir esa charla, ese momento. Es así como usted dice. Y qué mejor que por ejemplo, Diego, qué mejor que la cena familiar, claro, aunque sea una vez al día, ¿no? Antes se hablaba mucho porque había almuerzo y cena, ahora, bueno, a veces ni cenamos, pero por lo menos generar al regreso del trabajo, con un juguito, unas galletas, hablar con nuestros niños, un café, lo que sea, depende de la edad, hablar con ellos. Y si ellos no quieren hablar, contarles nuestro día, cómo nos fue. Entonces, porque no vamos a esperar que ellos hablen primero, nosotros somos los que tenemos que acercarnos, empatizar, y ahí se va a iniciar todo este diálogo de recuperar a la familia, porque de ahí eso es el molde y además el ejemplo de todo lo que hagamos con nuestros hijos. Como dijo un gran psicólogo, lo que le demos a nuestros hijos darán a la sociedad. Es decir, que no hay escape, y es muy simple, pero de tan simple no lo vemos. Nos parece complejo, y bueno, y hay que sacrificarse un poco, porque al llegar cansados desde ya queremos acostarnos a ver televisión, pero bueno, están los hijos allí y tenemos que prestarles atención. Yo sé que es difícil, pero hay que prestarles atención, y atención quiere decir saber estar con ellos, hablarles primero del día de uno, como te comenté. Si van a ver una televisión, son momentos educables, por ejemplo, ver una serie o una película, y entonces ahí aparecen muchos temas para hablar. Es interesante ver películas para cada edad con los hijos. Yo siempre le he escuchado a usted temas espontáneamente. Yo siempre le he escuchado a usted, doctora, hablar de calidad. Si no se puede cantidad, que se convierta en calidad. La calidad es fundamental. Bueno, doctora, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Estoy segura que la audiencia ha aprovechado y escuchado mucho sus consejos. Gracias, una vez más. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Cristina Balinotti, psicóloga, conversando con nosotros aquí en Actualidad Radio.